En este caso vamos a dar la explicación práctica de pasaje-mensaje sincrónico, donde veremos la sintaxis que vamos a utilizar y un conjunto de ejercicios de ejemplo. Al igual que pasaba con pasaje de mensaje asincrónico, no existen las variables compartidas y los programas están compuestos únicamente por procesos. ¿Bien? En el caso de los canales de pasaje de mensajes sincrónico, son de tipo link. ¿Qué quiere decir? Que cada canal tiene un único emisor y un único receptor. ¿Bien? Y la otra característica de estos canales, o de los canales que se utilizan en pasaje mensaje sincrónico, es que son justamente sincrónicos, que es por lo que viene el nombre de la herramienta. ¿Bien? Después vamos a ver qué va a significar eso desde el punto de vista de la comunicación. A diferencia de pasaje mensaje asincrónico, los canales acá son implícitos. ¿Bien? No hay que declararlos. Por cada par de procesos que existen en el programa, implícitamente van a existir dos canales. Uno por el cual el proceso A le envía información al proceso B y otro por el cual el proceso B le envía información al proceso A. Más allá de si en el programa ese se necesitan o no se necesitan, si hay comunicación o no hay comunicación entre esos procesos, por cada par de procesos existen esos dos canales. ¿Bien? Como dije antes, no se deben declarar, implícitamente ya se generan junto con el programa. ¿Bien? La única manera en que pueden interactuar los procesos que forman un programa hecho con pasaje-mensaje sincrónico es a través del envío de mensaje. ¿Bien? Tanto para comunicación como para sincronización por condición. ¿Bien? Lo mismo que pasaba con pasaje-mensaje asincrónico. Y por otro lado, al igual que pasaje-mensaje asincrónico, no vamos a necesitar la sincronización por exclusión mutua para evitar interferencias y demás al usar variables compartidas porque no existen. ¿Cuál es la sintaxis para realizar las comunicaciones entre dos procesos? Bien, como dijimos, los canales no se declaran, no van a existir como si fuese una estructura, sino que directamente la comunicación se realiza nombrando al proceso con el cual me tengo que comunicar. Si envío un dato, lo que tengo que nombrar es al proceso al cual se lo estoy enviando. Si voy a recibir un dato, tengo que nombrar al proceso que me va a enviar el dato. ¿Bien? Para el envío, lo que usamos es la sentencia o el icono que implica un envío, es el signo de admiración. ¿Bien? Entonces, en este caso, la comunicación es bloqueante y sincrónica. ¿Bien? El envío es bloqueante y sincrónico. ¿Qué significa? Que el proceso que hace el envío se va a tener que demorar en ese punto hasta que el otro proceso, el que tiene que recibir la información, haya hecho la recepción, haya completado la recepción. ¿Bien? Si eso implica tener que esperar media hora hasta que el otro proceso llega para hacer la recepción, se tendrá que demorar esa media hora. ¿Bien? Ahí se ve la sintaxis. ¿Bien? En el primero de los casos es cuando tenemos que enviarle un mensaje a un proceso simple, digamos, no un arreglo de proceso, sino un proceso simple. ¿Bien? Se nombra al proceso, se pone el signo de admiración indicando que es un envío. ¿Bien? Se nombra el proceso destino, ¿no? Se pone el signo de admiración indicando que es un envío. Los mensajes pueden tener un port o una etiqueta, ¿bien? Que es nada más que un nombre que nos sirve para identificar dos mensajes distintos que son enviados entre el mismo par de procesos. ¿Bien? O también nos sirve para mayor legibilidad en el código que estamos haciendo. ¿Bien? Lo importante es que cuando uno hace una comunicación, si cuando enviamos el dato le ponemos una etiqueta, un port llamado X, del otro lado, el que hace la recepción, sí o sí también tiene que poner esa etiqueta, la misma, también llamada X. Si uno le pone etiqueta y otro no, o la etiqueta es diferente, el port es diferente, entonces la comunicación no se va a establecer porque va a suponer que son dos comunicaciones diferentes. ¿Bien? Uno está esperando que le está enviando un dato y esperando que lo reciban, y el otro en realidad está esperando recibir un dato diferente, un mensaje diferente, porque tienen distinta etiqueta. Bien, entonces no sería la comunicación. Entonces, cuando usamos el port, ambos lados, el envío y la recepción, tienen que coincidir en tener el mismo port o etiqueta. Bien. Si el envío lo tengo que hacer a un proceso que forma parte de un arreglo de procesos, por ejemplo, procesos clientes y demás, bueno,
tengo que nombrar a cuál proceso en particular se lo envío. Bien, acá el envío siempre es a un proceso en particular, no a un conjunto de procesos. No puedo enviarle a cualquiera, le tengo que enviar a uno en particular. Bien, en el segundo ejemplo justamente lo que muestra es que en ese caso destino es un arreglo de procesos, bien, y yo le estoy mandando un mensaje a una posición en particular, a un proceso en particular de ese arreglo. Bien. Del otro lado, como dijimos, tenemos que hacer la recepción. ¿Bien? La recepción, ¿cómo se implementa, cómo se muestra en este caso? A través del signo de pregunta. ¿Bien? La operación obviamente también es bloqueante y también es sincrónica. ¿Bien? O sea, el proceso que hace esta recepción va a tener que esperar en ese punto hasta que el mensaje que le tienen que enviar haya llegado y se haya completado esta recepción. Bien, esto no tiene ninguna novedad porque al fin y al cabo era semejante a lo que ocurría con pasaje de mensaje asincrónico en la recepción, ¿no? Asincrónico, perdón, en la recepción. Ahí tenemos en los dos primeros ejemplos, lo que tenemos que hacer siempre es nombrar al proceso origen, o sea, nombrar al proceso que me envía el dato, poner el icono de la recepción, o sea, el signo de pregunta, poner la etiqueta en caso de que necesite una etiqueta porque el que me está enviando el dato haya puesto algún port, y las variables donde voy a poner el mensaje que me envía. Lo mismo que antes, si el que me está enviando un dato no es un proceso simple, sino que es un arreglo de procesos, voy a tener que poner en particular, si quiero recibir de uno de ellos en particular, tengo que poner cuál. ¿Bien? En el segundo ejemplo justamente, lo que estamos diciendo es que del arreglo de procesos origen, voy a recibir un dato en particular del proceso I. ¿Bien? Y en el caso de la recepción, podría ser que un proceso, en un cierto instante, pueda recibir de cualquier proceso de un arreglo. Bien, tenemos el arreglo origen en este caso, supongamos que tiene n procesos, supongamos que son procesos cliente, bien, y lo que tengo es un servidor que tiene que atender pedidos de esos clientes. Bueno, ese proceso servidor en un momento podría estar recibiendo un pedido de cualquier cliente, bien, no se sabe de cuál. El primer cliente que le envía un dato lo tendrá que recibir y responderlo, bien. En ese caso, cuando ese proceso podría estar recibiendo de cualquier proceso de ese arreglo origen, entonces lo que se puede usar es el comodín, ¿bien? Que es el asterisco. Recuerden, esto únicamente en la recepción, no en el envío. ¿Bien? Entonces, ese comodín implica que puedo estar recibiendo de cualquier proceso del arreglo origen. ¿Bien? Lo mismo que antes, indicando con el signo de pregunta que es una recepción, indicando el port en caso de ser necesario y el conjunto de variables. ¿Bien? Hay que tener cuidado cuando utilizamos esto, en el caso del comodín, porque si yo después le tengo que responder en particular algo a ese que me acaba de mandar un dato, bueno, no sé quién es el que me envió el dato. Puede ser cualquiera de los que están en ese arreglo origen. Si necesitara responderle en particular a ese, voy a necesitar que me pase su identificador como parte del mensaje, para saber después a quién contestarle. ¿Bien? Esto únicamente, obviamente, si utilizamos el comodín, el asterisco. Hasta ahora lo único que vimos es una comunicación punto a punto entre dos procesos, donde un proceso envía un dato a otro proceso en particular y ese proceso en particular tiene que estar esperando recibir un dato del primero de ellos. ¿Bien? Lo más que logramos hacer es que al mismo mensaje se lo puedan mandar distintos procesos de un arreglo de procesos y utilizando el comodín poder recibir de cualquiera de ellos, pero el mismo mensaje, el mismo tipo de mensaje. ¿Bien? Pero ocurre que hay casos en los cuales tenemos un proceso que en un cierto momento, dependiendo de las condiciones propias del proceso en ese momento, podría recibir distintos tipos de mensajes y hacer diferentes tipos de operaciones, como dije antes, dependiendo de cuál es la condición actual de ese proceso y de cuáles son los mensajes o envíos que te están haciendo. ¿Bien? Para eso, con esto que vimos hasta ahora no nos sirve, ¿bien? Porque yo debería estar esperando un único mensaje. Entonces lo que tenemos, lo que nos brinda pasaje-mensaje sincrónico es la comunicación guardada, el if y do guardado, ¿bien? Que no es lo mismo que el de múltiples alternativas que habíamos visto en pasaje-mensaje asincrónico.
En este caso es un poco más completo y nos va a permitir justamente poder determinar o poder seleccionar en forma no determinística cuál mensaje recibir y qué acciones hacer en base a los mensajes que me están enviando en ese momento y a las condiciones propias del proceso en ese instante. Bien. Para esto vamos a ver tanto el if como el do, pero digamos, vamos a empezar primero con el if. Para esto, la estructura va a tener varias alternativas, o sea, al menos necesita dos alternativas. Bien. Cada una de estas alternativas lo que va a tener es una guarda que está formada por una condición booleana que podría no estar y en ese caso se considera true, que en este caso es la B larga que vemos ahí en mayúscula, en rojo. Va a tener, como parte de la guarda también, va a tener una sentencia de comunicación, que acá sería la C mayúscula, en esa formulita que está en rojo. Bien. En la práctica esa sentencia tiene que ser únicamente de recepción. En la práctica no pueden usar como parte de la guarda una sentencia de envío. Bien. En la teoría sí, ya habíamos visto algún ejemplo, en la práctica es únicamente de recepción. Bien, porque sería imposible poder determinar de alguna manera cuándo el otro proceso está listo para recibir un dato que yo le envío. Bien, entonces únicamente podemos usar recepción. Y a su vez, esa alternativa, además de la guarda formada por B y por C, lo que tiene es un conjunto de sentencias que son aquellas sentencias que se van a ejecutar en caso de que la guarda o la alternativa sea la elegida. Bien, esa es la idea. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, en general, en un cierto instante, en un cierto momento, cada una de estas guardas, o sea, la combinación de la condición booleana y la sentencia de recepción, cada una de esas guardas de la estructura if o do guardado, lo que va a tener es uno de estos tres posibles estados. O la guarda es exitosa, significa que la condición booleana es verdadera, lo que implica que el proceso podría recibir, si hubiese un mensaje de ese tipo, y podría resolverlo, bien, está en condiciones de resolverlo, eso significa que la condición booleana es verdadera. Bien. Y a su vez, para que sea exitosa, necesita que haya una comunicación pendiente, o sea, que algún proceso ya le haya enviado un mensaje ahí y esté listo para resolver, para recibirlo y atenderlo. Bien, o sea, si se eligiera esa guarda, porque el proceso lo puede resolver porque la condición booleana es verdadera, si se elige esa guarda, en el proceso no se produce ninguna demora, porque ya hay un mensaje que podría recibir y atenderlo. Bien. Eso es cuando la guarda está en un estado exitoso. El estado de la guarda puede ser un estado de fallo. Bien, ¿qué significa esto? No importa si hay una comunicación pendiente o no, o sea, no importa si se puede en ese instante ya recibir el mensaje o no, si se puede hacer la sentencia de recepción o no, no importa. La condición booleana, la B mayúscula que teníamos, es falsa. ¿Qué significa? Este proceso en particular no está en condiciones de atender ese pedido. Bien, no importa si hay un pedido pendiente o no, un mensaje pendiente o no. No lo puede recibir porque no lo va a poder resolver, no lo va a poder atender. Bien, eso implica que la condición booleana es falsa. Entonces, esa guarda en particular no puede ser elegida para ejecutar. El tercer estado es un punto intermedio. El proceso está en condiciones de resolver el pedido, o sea, la condición booleana es verdadera, bien, o no la tiene, que en ese caso se considera true, pero no hay ninguna comunicación pendiente, o sea, si se elige esa guarda, el proceso se quedaría demorado en la recepción porque todavía no se le envió el mensaje. Bien. Entonces, esa guarda en este instante no puede ser elegida porque produciría una demora. Bien. En base al estado en que está cada una de las guardas que forma parte de esta estructura guardada, tanto del if como del do, se ve cuál se elige y cómo se ejecuta. Acá vemos en el caso del if guardado, lo primero que se hace es chequear la condición justamente de todas la condición me refiero, el estado de las distintas guardas. Bien, de las guardas justamente cada una de las alternativas. Si existe una o más guardas que son exitosas, recuerden que la condición booleana es verdadera o no existe y que la sentencia de comunicación o la comunicación en sí se puede establecer directamente en ese momento porque ya le enviaron el dato.
Entonces, de esas exitosas se elige una en forma no determinística, se realiza la recepción correspondiente, o sea, se termina de hacer la comunicación C, que forma parte de la guarda, y se hace el conjunto de sentencias, ese que está asociado con esa alternativa. Si todas las guardas fallan, bien, significa que el proceso no puede atender ninguna de ellas. Por lo tanto, se sale del if sin realizar ninguna acción. Bien, porque todas las condiciones booleanas en ese caso serían falsas. Si no hubiese ninguna guarda exitosa, pero hay uno más que están en estado de bloqueo, o sea, la condición booleana es verdadera, pero no hay un mensaje pendiente para recibir, lo que se hace en esta estructura es quedarse demorado, no en una de ellas, sino directamente en el if, hasta que alguna de todas las guardas pasa a ser exitosa. Y entonces ahí se elige una de ellas y lo mismo que antes, se ejecuta la sentencia de comunicación de recepción y luego se ejecuta el conjunto de sentencias asociadas. En el caso del do guardado, el funcionamiento es muy parecido al if, con la única diferencia que se itera. ¿Bien? Una vez que se seleccionó alguna de las guardas exitosas y se ejecutó, en vez de terminar, como es el if, y seguir con una siguiente instrucción, lo que hace es volver a iterar, volver a chequear nuevamente todas las guardas y sigue el mismo camino. Si en algún momento todas las guardas pasan a estar en estado de fallo, o sea, todas las condiciones booleanas, todas las guardas tienen condición booleana y todas son falsas, ahí el do termina su ejecución y continúa con el resto de las sentencias. El primer ejemplo que vamos a ver en este caso es una modificación que tenemos que hacer en alguno de los ejercicios que habíamos visto en la teoría, ¿bien? Donde teníamos un buffer limitado, ¿bien? Que lo que hacía era justamente permitir que procesos productores o que un proceso productor deje datos en ese buffer para que sean tomados por otro proceso que sería consumidor, en este caso el proceso ¿bien? Ese buffer tenía un cierto límite. El proceso productor podía dejar hasta, en el ejemplo que se ve en esta página, hasta 80 elementos podía dejar sin que el proceso consumidor tome algo. ¿Bien? Para armar este buffer, obviamente que no los podemos dejar como antes en un canal, bien, porque acá los canales son punto a punto y no puede tener más de un mensaje cada uno de ellos. Lo que teníamos que hacer es un proceso extra que está en el medio entre el productor, que en este caso es el proceso oeste, y el consumidor, que en este caso es el proceso este. Tenemos un proceso en el medio que va a implementar ese buffer. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace? Va a recibir pedidos del productor, o sea del proceso oeste, para depositar un elemento en el buffer, siempre y cuando haya lugar disponible. ¿Bien? Y por otro lado, ese proceso copiar también podría enviar un dato al proceso consumidor, al proceso este, siempre y cuando obviamente haya algún elemento en el buffer. ¿Bien? Lo que habíamos puesto en el caso de la teoría, como se podía usar como sentencia de comunicación en la guarda tanto un envío como una recepción, teníamos dos opciones, dos alternativas en ese do que habíamos manejado dentro del proceso copiar. Una donde puedo recibir un pedido del proceso oeste para dejar el elemento, bien, siempre y cuando la cantidad sea menor que 80, la cantidad de elementos que hay en el buffer. Y la otra opción era enviar un elemento, el primero que había sido depositado y no enviado, al proceso consumidor, que en este caso es el este, siempre y cuando la cantidad de elementos en el buffer sea mayor que 0. Eso es lo que habíamos armado, que ya está explicado en la teoría. El problema que tenemos ahora en la práctica es que esa segunda alternativa, donde la sentencia de comunicación de la guarda es un envío, no lo podemos hacer. Necesitamos sí o sí que sea una recepción. ¿Bien? Entonces, ahí se nos complica el tema, porque el proceso copiar debería ser una recepción de un elemento, pero el proceso ¿bien?, no puede hacer un envío de un elemento porque no lo conoce. Lo que tiene que hacer también es recibir un elemento. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? Lo que vamos a tener que hacer es convertir de alguna manera en el proceso copiar, convertir la guarda y que ahí se haga una recepción sin que el proceso deje de hacer una recepción del dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Cuando el proceso está listo para poder recibir un elemento, le va a tener que enviar un mensaje al proceso copiar avisándole que está listo, y ahí, que ese es el que vamos a usar en la guarda, en el caso de copiar,
Y luego, como una sentencia dentro de esa alternativa, lo que va a hacer el proceso copiar es enviarle en sí el mensaje, hacer el envío, pero no como parte de la guarda, sino como parte del conjunto de sentencias que se hace sí o sí una vez que la alternativa fue elegida. Bien, fíjense en este caso, el proceso oeste sigue siendo igual que antes, el proceso este se ha modificado, bien, antes de poder recibir un mensaje del proceso copiar, lo que va a tener que hacer es enviarle él un mensaje avisándole que está listo. Y luego sí, lo que tiene que hacer es recibir el mensaje del mismo proceso copiar con el carácter que le está mandando. ¿Bien? Que es la misma recepción que hacíamos antes. Fíjense que ahí el proceso copiar lo que cambió justamente fue en la segunda alternativa. ¿Bien? En vez de usar el envío como parte de la guarda, en la guarda lo que pone es una recepción del proceso oeste que en realidad no le manda ningún dato, es nada más que para hacer una sincronización por condición avisándole que ya llegó, que ya está listo para recibir algo. Y como parte de las sentencias que se tienen que ejecutar sí o sí al elegir esta alternativa, lo primero que se hace es enviarle el primer elemento que está disponible para enviar, al proceso este. Bien. Vamos a empezar entonces con los ejercicios de ejemplo. Bien. El primero es: en una empresa de software hay un empleado testeo que prueba un nuevo producto para encontrar errores. Cuando encuentra uno, genera un reporte para que otro empleado de mantenimiento lo corrija, bien, y le responda. Una vez que le respondió, recién ahí puede seguir testeando el primero de los empleados. Bien, tiene que esperar sí o sí la respuesta y después continúa trabajando. El empleado de mantenimiento lo que hace es tomar los reportes que le va enviando el empleado testeo, hace las correcciones necesarias y le responde al empleado con el resultado. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la estructura de este programa, o sea, cuáles son los procesos que van a formar parte del mismo. Bien, como queda claro en este ejemplo, vamos a tener un proceso testeo y un proceso mantenimiento. Bien. Como expliqué anteriormente, el proceso testeo le envía el reporte con el error a mantenimiento y tiene que sí o sí esperar a que le respondan para recién después seguir trabajando y encontrar un nuevo reporte para enviar. No es que tiene que seguir trabajando una vez que le envió el reporte y no necesita esperar el resultado. No, tiene que esperar el resultado y recién después trabaja. Por lo tanto, no se necesita implementar un proceso buffer en el medio. Bien, la comunicación en este caso puede ser directa entre ambos procesos, testeo y mantenimiento. Bien, si el proceso testeo tuviese que seguir trabajando sin importar el resultado, sin esperar la respuesta, ahí sí deberíamos hacer un proceso buffer en el medio para que justamente no lo demore mientras el proceso de mantenimiento está trabajando en un reporte anterior. En este caso, fíjense que tenemos los dos procesos. El proceso testeo, una vez que genera el reporte, le envía ese reporte al proceso de mantenimiento. Bien, fíjense que ahí estamos usando un port reporte, nada más que y un port respuesta para recibir el resultado, nada más que por legibilidad. Bien. Entonces, al proceso de mantenimiento le envía el reporte y recibe de ese el resultado. Recién ahí sigue trabajando. En el caso de mantenimiento, recibe un reporte del proceso testeo, lo resuelve y le envía el resultado a ese proceso testeo. Fíjense que en todas las comunicaciones estamos nombrando al otro proceso, al proceso con el cual nos comunicamos. No importa si es envío o recepción, nombramos siempre al otro proceso. Ahora vemos el ejemplo 2, en el cual tenemos el mismo programa, pero con la diferencia de que ahora el proceso o el empleado de mantenimiento no tiene que responderle al empleado testeo. Únicamente va tomando los reportes que le envía este proceso y los va resolviendo. ¿Bien? Sin necesidad de responderle nada. Entonces lo que vamos a hacer es partir de la solución que vimos en el ejercicio 1, ¿bien? Sacar obviamente la parte donde el proceso de mantenimiento le devuelve el resultado al proceso testeo, ¿bien? Y ver si funciona bien. En este caso tenemos el proceso testeo que genera un reporte y se lo envía a mantenimiento. Después continúa trabajando, genera un nuevo reporte, lo envía a mantenimiento. ¿Qué es lo que hace mantenimiento? Recibe un reporte del testeo y lo resuelve.
¿Cuál es el inconveniente acá? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Supónganse que el proceso testeo encontró un reporte, se lo envía a mantenimiento, bien, es el primer reporte que le envía, el proceso mantenimiento lo recibe y empieza a resolverlo. Supónganse que tarda 5 horas en resolver ese reporte. Mientras, bien, una vez que el de mantenimiento ya recibió el reporte y lo está procesando, mientras el de testeo ya puede continuar trabajando. Y a los 5 minutos encuentra otro problema. Entonces intenta mandar un nuevo reporte. Pero el proceso mantenimiento está todavía resolviendo el primero de los reportes, por lo tanto no ha llegado a hacer una nueva recepción. Entonces, en realidad, el proceso testeo se va a tener que quedar las 5 horas de que el proceso mantenimiento tardaba en resolver el primer reporte, se va a tener que quedar esperando en ese envío hasta que el proceso mantenimiento logró terminar de resolver el primer reporte, y ahí fue y realizó la segunda recepción, recibió el segundo testeo. Recién ahí el proceso testeo va a poder continuar trabajando. Entonces ahí estamos demorando de más al proceso que hace el envío, porque no tenía por qué esperar. Bien, debería dejar el reporte, enviárselo y seguir trabajando, no importa si el proceso de mantenimiento está disponible o no para recibirlo. Bien. Entonces acá, como habíamos mencionado en el ejemplo 1, en el ejercicio 1, en este caso sí necesito un buffer. Bien. Acá sí necesito algo donde el testeo vaya poniendo los elementos, vaya dejando los reportes generados y que el proceso de mantenimiento, cuando está libre, toma uno de ellos, el primero, y lo resuelve. Bien. Obviamente que necesitamos un buffer. Ese buffer, como ya hemos mencionado antes, no puede ser una cola o un arreglo en memoria compartida porque no existen las variables compartidas. Ese buffer va a tener que estar dentro de un proceso. Bien, entonces vamos a tener justamente un proceso buffer que lo que va a hacer es administrar o manejar ese buffer donde se van depositando los reportes que han sido enviados por testeo y aún no han sido recibidos por el proceso de mantenimiento. ¿Bien? Fíjense que esta era la forma en que habíamos hecho un buffer en el caso de la teoría, ¿bien? Y habíamos visto que en el caso de la segunda alternativa, ¿bien? No podemos poner como sentencia de comunicación un envío. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a tener que convertirlo después en una recepción, como ya habíamos visto antes del ejemplo 1. ¿Bien? Vemos primero esta solución. Fíjense que lo que hace es, el proceso es intermedio, el administrador, va a tener una cola que va a actuar como buffer, ¿bien? Y va a estar infinitamente trabajando y va a tener un do guardado con dos alternativas. O recibir un reporte nuevo del proceso testeo, lo cual lo único que hace es ponerlo en el buffer, bien, acá no va a ser limitado ese buffer, por lo tanto no tenemos que chequear ninguna condición, sí o sí hacemos el push en la cola. Y la otra guarda era poder enviarle el primero de esos reportes de la cola al proceso de mantenimiento para que lo resuelva. Bien. Fíjense que en este caso el proceso testeo, en vez de enviarle el reporte directamente a mantenimiento, se lo envía a este proceso intermedio, admin, y el proceso de mantenimiento, en vez de recibir directamente de testeo, recibe de este proceso intermedio admin. Lo que dije antes, eso no se puede usar porque en la práctica no podemos usar una sentencia de envío como parte de la guarda. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo, como ya habíamos visto, a cómo puede ser utilizado en la práctica. Bien, ya habíamos dicho que en realidad ahora el proceso de mantenimiento, cuando esté listo para recibir un pedido y atenderlo, le va a tener que avisar al proceso admin y entonces ahí sí, que esa va a ser justamente la guarda de esa alternativa, y ahí sí, como una sentencia que se ejecuta sí o sí, si se elige esa guarda, lo que hace el admin es enviarle el reporte, el primer reporte de ese buffer al proceso mantenimiento. Bien. En este caso, también va a estar compuesto por dos guardas, el do guardado, en uno donde sigue recibiendo un reporte nuevo del proceso testeo y en otro donde recibe un pedido del proceso mantenimiento para que le envíe un nuevo reporte para resolver. Bien. También cambió obviamente el proceso mantenimiento porque tiene que hacer primero el pedido de que quiere algo más para trabajar y luego recibir el reporte que tiene que realmente resolver. ¿Estaría bien esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasaría si cuando el proceso de mantenimiento pide
un nuevo reporte para atender, no hay ninguno. La cola buffer está vacía. Acá estaríamos teniendo un error porque va a estar intentando hacer un pop de algo que no existe. Tampoco podría ahí chequear con un if a ver si la cola está vacía y si no está vacía, entonces sí hago el pop y le envío el dato. Bien, porque si no, estaríamos de alguna manera haciendo busy waiting de gusto del lado del mantenimiento, porque le tendría que decir que no hay nadie y que pregunte de nuevo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este pedido que hace el proceso de mantenimiento para que le envíe un nuevo trabajo no debe ser recibido hasta que el buffer no tenga al menos un elemento. Entonces ahí necesitaré agregar justamente una condición booleana en esa guarda, en la segunda guarda, de únicamente atender el pedido del proceso de mantenimiento si el buffer no está vacío. Bien. Si no está vacío, estoy seguro que puedo resolver ese pedido haciendo el pop. Bien. De esa manera me evito tener que contestarle al proceso de mantenimiento no hay nada, volver en un rato, bien, y del proceso de mantenimiento evita estar haciendo busy waiting innecesario. Bien. Entonces, esta sería la manera de hacer un buffer, en este caso ilimitado, entre estos dos procesos. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo, que es una variante, en particular del ejercicio 1, ¿bien? En el cual en la empresa de software, en vez de tener un único empleado de testeo, tenemos N, ¿bien? Los cuales generan un reporte, se lo envían al proceso de mantenimiento y tienen que esperar la respuesta de este. ¿Bien? El empleado de mantenimiento va tomando los reportes de acuerdo al orden en que van llegando, hace las correcciones necesarias y le responde al empleado que le hizo el pedido. ¿Bien? Vamos a partir del ejemplo de la solución 1, del ejercicio 1, agregando n procesos testeo en vez de uno solo. ¿Bien? En ese caso, lo que hacemos es únicamente agregar que tenemos un arreglo de procesos testeo. ¿Bien? Bueno, esto en sí no resuelve nada, o sea, resuelve que tenemos más de un proceso testeo, pero no estamos resolviendo el problema que necesitamos. ¿Por qué? Porque el proceso de mantenimiento no puede hacer una recepción de cualquier elemento del arreglo. Bien, no podemos, mejor dicho, lo podemos hacer pero con un comodín. No podemos poner de testeo nomás. Tenemos que poner alguna posición o en caso de ser necesario el comodín. Pero necesito sobre algún elemento en particular. Y además también en la respuesta no le podemos responder al vector. Tenemos que responderle a un proceso en particular de ese vector de procesos. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Como dije antes, bueno, para recibir el dato, lo que hago es usar el comodín. Bien, entonces de testeo, de cualquier proceso testeo, de cualquiera del arreglo, recibo el reporte, lo resuelvo y envío el resultado. ¿A quién se lo envío? Debería enviárselo a quien me acaba de hacer el pedido. Bien. ¿Qué ocurre en este caso? No sé quién es. Bien. No tengo idea quién es el que me envió o mejor dicho, qué pedido es que estoy atendiendo. Entonces, la única manera, cuando usamos una recepción a través del comodín, la única manera de poder saber a quién envió ese mensaje para después responderle en caso de que sea necesario, si no lo necesitamos saber, no tenemos por qué hacerlo, pero si necesitamos saberlo para después responderle a ese proceso en particular, necesitamos que lo pase como parte del mensaje. Bien, entonces ahí vemos que agregamos como parte del mensaje no solo el reporte, sino también el identificador de la tarea testeo que está, del proceso testeo que está realizando ese pedido. Bien, entonces después sí, el proceso de mantenimiento va a saber a cuál de todos los procesos testeo le debe responder. Bien. Hasta ahí resolvimos esa parte. ¿Cuál es el inconveniente que vamos a tener ahora? Recuerden que lo que pedía es que los pedidos, los reportes, se atiendan de acuerdo al orden en que fueron llegando. ¿Bien? Y cuando usamos un comodín, el comodín lo único que hace es simplificar de alguna manera lo que sería un if guardado donde por cada una de las posiciones del vector tendríamos una alternativa o una guarda más. Bien, que sería imposible de escribirlo, por lo tanto el comodín no es más que una síntesis de eso. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? La selección de cuál de todos los procesos, de cuál de todos los envíos de los procesos testeo voy a atender, suponiendo que en un cierto momento hay más de un proceso testeo que está enviando un dato, es no determinístico. No es que va a seguir ningún orden, ninguna prioridad de acuerdo al orden en que fueron enviados. Es no determinístico. Cuando en un momento el proceso de mantenimiento hace esa sentencia y supongamos que hay 5 procesos testeo que enviaron un dato,
Bueno, uno de los 5, cualquiera de esos 5, es el que va a recibir el proceso de mantenimiento y lo va a atender. ¿Bien? No se establece un orden. Si yo necesito que haya un orden, lo voy a tener que hacer a mano. ¿Bien? En este caso, para poder resolverlo, voy a tener que hacer un proceso admin igual que había hecho recién en el ejercicio 2, para mantener un buffer y que el proceso testeo siga trabajando. La única diferencia es que acá el objetivo final es el mismo. Más allá que la implementación es similar, el objetivo final es diferente. El objetivo en este caso es mantener el orden. ¿Bien? No al guardar los datos para que pueda continuar trabajando el proceso testeo, porque no lo va a poder hacer porque va a necesitar la respuesta para seguir trabajando. ¿Bien? No es para agilizar el trabajo de testeo, sino que es únicamente para poder mantener ese orden que es pedido por el enunciado. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo que va a tener ese proceso intermedio, el admin, es una cola también, llamada fila en este caso, donde va a ir guardando los distintos reportes que van llegando de los procesos testeo de acuerdo al orden en que le van llegando a este proceso admin. ¿Bien? Obviamente acá también podría ser que en un instante de tiempo haya 3 o 4 pedidos que llegaron más o menos simultáneamente y entre esos 3 no va a haber un orden exacto. ¿Bien? Pero lo importante es que no hay que esperar que el proceso de mantenimiento esté 5 horas trabajando en un reporte y que durante esas 5 horas lleguen un montón de procesos y después no se sigue el orden. Acá a lo sumo no se seguirá el orden, no se establecerá el orden exacto entre los procesos que lleguen en, pónganle un ejemplo, un segundo, ¿bien? No mucho más. Entonces no es lo mismo el desorden que se genera. Entonces, en un lado vamos a poder recibir un reporte de cualquier proceso de testeo y lo ubicamos al final de la fila. Y por otro lado, vamos a poder recibir, si esa fila no está vacía, o sea, si hay algún reporte para resolver, vamos a poder recibir un pedido del proceso de mantenimiento que pide más trabajo. Sacamos el primero de la fila y le enviamos ese dato a el proceso de mantenimiento. Le enviamos el reporte que tiene que resolver y quién es el empleado testeo al cual le tiene que contestar. Bien. Digamos, la forma de manejarlo es igual al admin que habíamos visto en el ejercicio 2. Y en este caso aquí tenemos justamente cómo quedaría el admin, el proceso testeo que no se modifica y el proceso de mantenimiento que se modifica porque el proceso le tiene que pedir primero al proceso admin más trabajo y luego recibir de ese proceso admin el resultado, el reporte a resolver. ¿Bien? Después la comunicación para que el proceso de mantenimiento le envíe el resultado al proceso testeo correspondiente sigue siendo directa entre ellos dos. Ahí sí no tenemos ningún proceso intermedio. Esto lo que nos muestra es que este proceso intermedio que estamos usando como admin es similar en su funcionamiento, pero puede tranquilamente cambiar el objetivo para el cual se usa. Puede ser para mantener un orden, en caso de que haya muchos procesos, en este caso que estén enviando datos, o bien que están recibiendo datos de esa fila. ¿Bien? En el otro caso lo que usábamos era para mantener los datos ahí y permitir que el que envía los datos pueda seguir trabajando. Y ahora en este cuarto ejercicio, cuarto ejemplo, vamos a modificar el enunciado del ejercicio 3, dejándolo igual, pero que ahora en vez de un único empleado de mantenimiento, hay 3 empleados de mantenimiento. ¿Bien? Ya son 3 y obviamente cualquiera atiende el reporte de cualquiera. ¿Bien? El primero que está libre atiende el primer reporte que esté disponible para resolver. ¿Bien? En este caso, vamos a partir de la solución del ejercicio anterior. Lo único que vamos a poner 3 procesos de mantenimiento en vez de uno solo. ¿Bien? Y después ver si hay que hacer algún otro cambio. Fíjense ahí, dejamos el administrador por ahora como estaba, el proceso de testeo también porque no le interesa cuál de todos lo va a atender, porque él le manda al admin el reporte a generar, y lo único que cambiamos es que en el proceso de mantenimiento son 3, es un arreglo de procesos de mantenimiento. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Le hace un pedido al administrador pidiéndole más trabajo, recibe el reporte a resolver, lo resuelve y le avisa. ¿Cuál es el inconveniente acá? El inconveniente por ahora lo vamos a tener del lado del administrador, del admin. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí está recibiendo y enviando información a mantenimiento. Y esto ya no es un proceso, ahora es un arreglo. Por lo tanto, necesito de alguna manera, en el caso del envío en particular, decirle a un proceso de mantenimiento en particular, el 0, el 1 o el 2,
Y en el caso de mantenimiento de la recepción, recibir o de alguno en particular o de cualquiera de ellos, pero utilizando el comodín. Bien, bueno, justamente voy a tener que recibir de cualquiera de ellos, porque no sé quién es el primero que me va a pedir más trabajo. Bien, y después enviarle el resultado a ese que atendí su pedido. Bien, por lo tanto, en este caso, lo que voy a tener que hacer es enviar el pedido. El mantenimiento envía al admin el pedido indicando cuál es su identificador para que después el admin sepa a quién responderle y mandándole el reporte. Bien. ¿Qué es lo que hace el proceso admin? Recibe con el comodín de cualquiera de los procesos de mantenimiento el pedido, siempre y cuando obviamente haya al menos un reporte guardado. Bien. Recibe ese pedido donde le manda cuál es su identificador como parte del mensaje, saca el primer elemento y a ese proceso de mantenimiento en particular le indica, le avisa cuál es el reporte que tiene que generar y a qué cliente testeo contestarle. Entonces después el mantenimiento recibe esos datos y resuelve el problema y le contesta a la persona, al empleado testeo que corresponde.